La comida de la mansión comenzó a desaparecer cada noche, sin explicación, sin señales de robo ni fallos en la seguridad. Convencido de que lo estaban robando, el millonario mandó instalar cámaras, seguro de que atraparía a un adulto en el acto. Pero cuando vio las grabaciones y descubrió quién entraba a la cocina, algo dentro de él se rompió. Jerónimo García no era solo un millonario. Era un hombre rígido, exigente y casi intolerable cuando algo se salía del guión. En la mansión, cada empleado sabía que un «lo siento» no resolvía nada. Él tenía su propio estándar de perfección y quien no lo alcanzara quedaba fuera. Años atrás, una cocinera había fallado el punto del salmón por apenas unos instantes. Nada que la mayoría de las personas habría notado. Jerónimo sí lo notó. El tenedor rompió la carne con una resistencia mínima, pero suficiente. Levantó la mirada despacio, encaró a la mujer y dijo con una calma cruel: «Tuviste una sola tarea». Ella intentó explicarse, juró que fue un accidente, pidió otra oportunidad. Jerónimo la interrumpió sin alzar la voz. «Aquí no existe el casi. Toma tus cosas». Toda la cocina quedó en silencio, y aquella escena se convirtió en una advertencia permanente. En esa casa, la rutina era ley. Y su rutina comenzaba temprano, siempre de la misma manera. Jerónimo despertaba todos los días a la misma hora, como si el reloj obedeciera al dinero que tenía. Se vestía sin prisa, bajaba las escaleras con pasos firmes y entraba al comedor esperando el aroma del café recién hecho y el sonido discreto del chef exclusivo terminando los últimos detalles. Era un ritual casi sagrado, la mesa impecable, la vajilla alineada, la comida en el punto exacto, todo diciendo, sin palabras, que aún tenía control sobre su propia vida. Esa mañana, sin embargo, había un silencio distinto. La mesa estaba puesta, pero faltaba lo esencial. No llegaba ninguna charola, no había aroma, no había nada. Jerónimo se detuvo junto a la silla, mirando alrededor como si alguien se estuviera retrasando a propósito. «¿Dónde está mi café?», preguntó, en voz baja. El chef apareció en la puerta con el rostro pálido y las manos inquietas, como si entrara a una sala de juicio. «Señor, yo...», tragó saliva. «No logré prepararlo». Jerónimo entrecerró los ojos. «¿No lograste? ¿Estás bromeando conmigo?». El chef negó con la cabeza apresurado. La comida que iba a usar desapareció de la cocina. Por un instante, Jerónimo quedó inmóvil, y lo que vino después fue peor que un grito. Soltó una risa corta, sin humor, como quien escucha algo tan absurdo que resulta ofensivo. «¿Desapareció?», repitió. «¿Cómo desaparece comida dentro de mi casa?». El chef comenzó a atropellarse con las palabras, explicando que había dejado todo separado de madrugada, que había cerrado con llave, que cuando volvió, ya no estaba. Jerónimo dio un paso al frente, la mirada dura. «Entonces alguien entró a la cocina durante la noche, se llevó todo, y tú no viste nada. ¿Es eso?». El chef intentó defenderse. Yo no sé cómo pasó, lo juro». Jerónimo sintió cómo la irritación le subía al pecho como fuego. No era hambre, era la ruptura del ritual. Era la incomodidad de darse cuenta de que algo escapaba al orden que él imponía a todo y a todos. Aún así, se sentó a la mesa apretando la servilleta entre los dedos, intentando no mostrar cuánto aquello lo desestabilizaba. «Esto no pasa aquí», pensó, y sin embargo, estaba pasando. Al día siguiente, la misma historia. Y al otro también. Con el paso de las mañanas, ya no era solo el café no está listo, comenzaron a desaparecer alimentos enteros. Pan, frutas, embutidos, porciones separadas. Como si alguien hubiera entrado con prisa, con hambre, tomando lo que podía y yéndose. Y lo peor, cerraduras intactas, alarmas sin registros, seguridad jurando que nadie había entrado. Jerónimo empezó a mirar a cada empleado como si todos escondieran una culpa. «Alguien está comiendo aquí dentro»,
pensaba, midiendo rostros, notando silencios, interpretando susurros. En algunos momentos, la sospecha cambiaba de forma y se volvía aún más perturbadora. ¿Y si es un ladrón? La idea de un intruso recorriendo sus pasillos por la noche no lo asustaba por el peligro físico. Lo que lo consumía era la afrenta. Aquella mansión era su fortaleza. Y alguien, fuera quien fuera, estaba demostrando que la fortaleza tenía grietas. Eso lo llenaba de furia y, en el fondo, de humillación. Llamó al jefe de seguridad y al chef para una conversación corta y fría. «Quiero respuestas», dijo sin rodeos. «No, tal vez. No, no sé. Respuestas». El jefe de seguridad repitió: «Señor, no hay registro de invasión». Jerónimo inclinó el rostro como quien calcula. «Entonces alguien de aquí está robando», concluyó. El chef intentó jurar su inocencia, casi suplicando. Jerónimo no cedió. Su mirada parecía una cuchilla. «Basta. Yo voy a ver con mis propios ojos». «Instalen una cámara secreta en la cocina», ordenó. Hoy no era para entender, era para atrapar. Jerónimo ya imaginaba la escena. Un adulto abriendo el refrigerador, un rostro revelado, el castigo inmediato. Y cuando la cámara fue instalada, empezó a vivir en expectativa. En los días siguientes, la comida siguió desapareciendo, y eso, en lugar de traer duda, le dio certeza. «Continúa», pensaba, amargo. «Crees que eres listo, pero vas a aparecer». Cada noche se volvió una espera silenciosa. Cada mañana, una confirmación de que el ladrón seguía actuando. Jerónimo tenía la absoluta convicción de que solo era cuestión de tiempo para que la cámara lo registrara todo. La noche siguiente pareció demasiado larga, y la mañana llegó con ese vacío repetido en la cocina como un mensaje silencioso. Jerónimo no tomó café. Apenas logró tragar un poco de agua. Cruzó la mansión con pasos firmes, pero por dentro estaba febril, como si la irritación se hubiera transformado en energía eléctrica. «Hoy termino con esto», se repetía mentalmente mientras subía al despacho donde el monitor estaba oculto. Al cerrar la puerta, toda la casa pareció quedarse afuera, y ahí dentro solo quedaron él, el silencio y la pantalla. Apagó las luces, se sentó en la silla y enfrentó el brillo frío del monitor reflejándose en su rostro. Jerónimo respiró hondo, como quien se prepara para escuchar una sentencia, y presionó play con la certeza de que vería a un adulto, un empleado, un invasor, alguien capaz de entender lo que estaba haciendo. «Va a aparecer», pensó, inclinándose hacia adelante, casi sin parpadear. Y por un segundo, el video mostró solo la cocina inmóvil, impecable, como si nada en el mundo pudiera tocar ese lugar. Entonces, la puerta se abrió lentamente, y la figura que entró era demasiado pequeña, una niña. Tan diminuta que parecía caber entre el mostrador y la sombra. Estaba descalza, con los pies sucios marcando el piso frío, y llevaba ropa demasiado grande, manchada, como si hubiera sido heredada y cargara la historia de muchos días difíciles. El cuerpo de Jerónimo reaccionó antes que su mente. Los hombros se tensaron, la garganta se cerró, la mano que sostenía el mouse se quedó rígida. «No, esto no es posible», murmuró, más para sí que para nadie más. La niña no entró como quien juega. Entró como quien se esconde. Miró a los lados a cada paso, se detuvo, escuchó y avanzó otra vez con el cuidado de alguien que sabe que cualquier ruido puede salir caro. Se acercó al refrigerador como si esa puerta pudiera delatarla. Cuando lo abrió, no hubo sonrisa, no hubo festejo, no hubo alivio visible, solo un movimiento rápido, casi automático, para tomar lo que estaba más a la mano. La niña llevó la comida a la boca y comió ahí mismo, de pie, con prisa, masticando como si el tiempo fuera un enemigo pegado a sus talones. Jerónimo acercó el rostro a la pantalla, buscando algún detalle que justificara lo que veía. Un cómplice escondido, una mano adulta esperando en la puerta, un plan,
Pero la cámara solo mostraba a esa niña sola, empequeñecida por una cocina demasiado grande, iluminada por una luz fría que resaltaba un contraste cruel, la riqueza alrededor y la desesperación en el centro. El estómago de Jerónimo se revolvió, y la rabia que había acumulado durante días cambió de forma, como si se hubiera derretido por dentro. Esto no es robo, pensó, sintiendo una punzada casi física en el pecho. Esto es hambre. El video continuó. La niña guardó parte de la comida en una bolsa arrugada, como quien sabe exactamente qué necesita llevarse. Y fue entonces cuando Jerónimo vio el detalle que lo desarmó por completo. Antes de irse, ella se detuvo un segundo, sosteniendo la bolsa contra el cuerpo como si fuera un tesoro. Miró hacia arriba, hacia la nada, e hizo un gesto pequeño. No era teatral, no era aprendido, no era bonito. Era instintivo. Una especie de agradecimiento silencioso, una oración sin palabras, la forma simple de una niña de pedir seguir viva un día más. El rostro de Jerónimo ardió, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo incorrecto. Se pasó la mano por la boca, intentando contener la reacción, pero no logró evitar que los ojos se le llenaran de lágrimas. Eso lo irritó aún más, porque odiaba perder el control incluso de sus propias emociones. Debería llamar a la policía, pensó con su lógica antigua, intentando imponerse. Invasión es invasión. Pero la imagen de la niña descalza, comiendo con prisa, volvió como una cuchilla. La policía significaba sirenas, gritos, manos llevándose a esa niña lejos. Y un miedo nuevo nació en él, no miedo por sí mismo, sino miedo por lo que podría pasarle a ella. Se quedó varios segundos mirando la pantalla ya vacía, como si esperara que regresara. La cocina volvió a verse perfecta, pero ahora parecía el escenario de algo vergonzoso. Jerónimo imaginó a esa niña temblando frente a un policía, escuchando órdenes duras, siendo tratada como una criminal, y, sin entender del todo por qué, supo que no quería eso. No quería que esa niña desapareciera como un problema barrido fuera de su casa. Necesito entender, pensó, con la voz interna más baja que su orgullo. Necesito saber de dónde viene, por qué hace esto, qué está pasando con ella. Cuando el chef tocó la puerta del despacho, Jerónimo tardó en responder. Se limpió el rostro rápidamente, como si borrar señales pudiera borrar el peso. «¿Señor? ¿Todo está bien?», preguntó el chef del otro lado, dudoso. Jerónimo respiró hondo. Volvió a endurecerse por fuera, aunque por dentro ya no era el mismo. Abrió la puerta solo lo suficiente para hablar en tono firme. «Nadie llama a la policía. ¿Entendido? Nadie». El chef abrió los ojos. «Pero, señor, es un ladrón». Jerónimo lo interrumpió sin gritar, pero definitivo. «No, no es así. Todavía no». Cerró la puerta y se quedó solo, mirando la pantalla oscura como si hubiera abierto una grieta dentro de él. La mansión, que antes era solo control, ahora guardaba un secreto que no cabía en la rutina. Y Jerónimo comprendió con una extraña mezcla de culpa y urgencia que el misterio ya no era quién me está robando, sino quién está sufriendo tanto como para arriesgarlo todo por un pedazo de comida. Aún no sabía cómo iba a actuar, solo sabía que a partir de ese momento ya no podría volver a dormir como antes. Después de las imágenes, Jerónimo dejó de ser el hombre que solo daba órdenes. Empezó a observar. Le pidió al chef que dejara comida a propósito en la cocina, siempre en pequeñas cantidades, fáciles de cargar, como si estuviera preparando el terreno para algo que todavía no lograba comprender del todo. Ajustó las cámaras para cubrir los pasillos, la salida lateral, el jardín y el tramo más oscuro del muro. Por las noches permanecía despierto, sentado frente a los monitores, repitiendo en silencio: «Muéstrame a dónde vas. Solo eso». Cuando la niña aparecía siempre a la misma hora, sentía que el estómago se le cerraba. Ella tomaba lo mínimo, guardaba parte en la bolsa y se iba. Nunca comía todo ahí, nunca.
Con el paso de los días, la ruta se volvió clara. Jerónimo seguía cada paso en la pantalla, como si estuviera siguiendo a alguien en tiempo real. La niña cruzaba el jardín, se escapaba por un alambre flojo de la cerca y desaparecía por una calle vacía. Él pausaba, regresaba, avanzaba otra vez. «No estás huyendo, estás regresando», murmuró para sí cuando vio dónde terminaba el camino, un galpón abandonado, olvidado por la ciudad. Esa imagen quedó detenida en el monitor durante largos minutos. Jerónimo respiró hondo. «Entonces es ahí», dijo, como quien acepta una verdad pesada. Al día siguiente fue hasta ese lugar. Empujó la puerta oxidada y el olor a humedad y abandono lo golpeó de inmediato. Dio unos pasos, miró alrededor y se detuvo al ver la comida de la mansión guardada con cuidado en un rincón. «¿La llevó para alguien?», susurró, con la voz quebrándose. Levantó la lona rota con cuidado. La mujer intentó moverse sobre el colchón delgado, pero el cuerpo no respondió. Antes de que Jerónimo pudiera decir algo, la niña apareció corriendo y se colocó frente a ella, con los brazos abiertos y la bolsa apretada contra el pecho. «No lastimes a mi mamá», dijo la niña con los ojos muy abiertos, la voz demasiado firme para un cuerpo tan pequeño. Jerónimo levantó las manos de inmediato. «Oye, no voy a lastimar a nadie. Yo solo…», tragó saliva. «Solo quería entender». La mujer levantó el rostro con esfuerzo y lo miró. Su mirada no era de sorpresa, era de reconocimiento. «Claro que querías», dijo ronca. «Siempre quisiste controlar todo». Jerónimo sintió el impacto como un golpe. «Carolina…». Ella soltó una risa débil, sin humor. «Te tardaste en recordar, o preferiste olvidar». Él dio un paso al frente y cayó de rodillas, como si el cuerpo hubiera dejado de sostenerlo. Yo no sabía que eras tú». «No sabías o no quisiste saber», replicó Carolina. «Recuerdas por qué me despediste, ¿verdad?». Jerónimo cerró los ojos. El salmón fue la excusa», lo interrumpió ella con la voz temblando de cansancio y rabia. «Tú lo sabes. Nos involucramos, a escondidas. Y cuando te pedí que asumieras, me miraste como si estuviera pidiendo demasiado». La niña miraba a uno y a otro, confundida, pero sin dejar de proteger a su madre. «Tenía miedo», dijo Jerónimo casi en un susurro, «de la prensa, de mi imagen, de perderlo todo». «Entonces me humillaste», respondió Carolina firme. «Frente a todos, me hiciste salir por la puerta trasera como si no valiera nada». Jerónimo intentó hablar, pero no pudo. Carolina respiró hondo y continuó. «Después de eso nadie quiso contratarme. Dormí de favor, en refugios, aquí. Pasé días sin comer bien», señaló la bolsa. «Por eso ella toma comida, es para mí, siempre lo fue». Jerónimo levantó la mirada hacia la niña. ¿Tú la llevas para tu mamá?» La niña asintió apretando la bolsa. «Ella se debilita cuando no come». El silencio se volvió pesado. Entonces Carolina habló más bajo. «Hay algo que necesitas saber, y no es fácil». «¿Qué cosa?», preguntó Jerónimo sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Unas semanas después de que me despediste, descubrí que estaba embarazada». Jerónimo quedó inmóvil. «¿Embarazada? No te busqué», continuó Carolina. «Orgullo, dolor. No quise suplicar otra vez. Creí que podría sola». Miró a la niña. «No pude». La niña jaló la orilla de la blusa de su madre. Carolina le acarició el cabello y concluyó, mirando directo a Jerónimo. «Ella es tu hija. Se llama Beatriz». El aire pareció desaparecer del galpón. Jerónimo negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No, esto…». Volvió a mirar a Beatriz, viendo rasgos que ahora gritaban. «Dios mío». «Nunca te pedí nada», dijo Carolina. «Solo te estoy diciendo la verdad». Jerónimo se cubrió el rostro con las manos y empezó a llorar sin poder detenerse. «Perdóname»,
Por favor, perdóname. Fui un cobarde. Los destruí. Carolina no respondió de inmediato. Tosió, débil. Jerónimo se dio cuenta de su estado y se acercó, desesperado. Necesitas un hospital. Ahora, yo te llevo. No, dijo ella de forma automática. No confío en ti. Beatriz dio un paso al frente. Tomó el rostro de su madre con cuidado. Mamá, allá hay medicina, hay camas. Puedes mejorar. Yo me quedo contigo. Carolina cerró los ojos, vencida. Está bien, está bien. Jerónimo se levantó rápido, se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de ella. Voy a cuidar de ustedes, lo juro. La ayudó a ponerse de pie con extremo cuidado y la llevó hasta el auto. La niña fue con ellos, todavía sosteniendo la bolsa de comida, como si fuera parte de su propia historia. Al cerrar la puerta del auto, Jerónimo se quedó unos segundos inmóvil, respirando hondo. Nada de lo que dijera ahora borraría el pasado. Pero por primera vez no pensó en huir. El camino al hospital sería corto. El camino para reparar lo que había hecho, no. El hospital recibió a Carolina como se recibe una urgencia demasiado antigua. La camilla apareció de inmediato. Manos firmes la condujeron. Voces técnicas cortaron el aire con palabras que Jerónimo no logró comprender del todo. Presión baja, deshidratación severa, infección avanzada. Intentó quedarse cerca, pero una enfermera pidió espacio. Cuando se dio cuenta ya estaba apartado, viendo cómo la puerta se cerraba mientras el cuerpo de Carolina desaparecía por un pasillo blanco e impersonal. Beatriz se quedó a su lado, sosteniendo la bolsa vacía como si aún fuera necesaria. El tiempo perdió forma. Jerónimo se sentó en una banca de plástico duro, con el corazón latiendo a un ritmo que no encajaba con el ambiente clínico. La niña balanceaba los pies en el aire, observando a la gente pasar. Él intentó hablar. La voz le salió baja. Ellos van a cuidarla. Está muy débil, respondió Beatriz sin rodeos. Hoy en la mañana casi no se levantó. La frase entró como una cuchilla. Jerónimo cerró los ojos un instante, sintiendo el peso del retraso. Casi no se levantó. ¿Cuántas mañanas había desperdiciado él con control mientras la madre de ella apenas lograba mantenerse en pie? Una enfermera regresó con noticias parciales, nada tranquilizadoras. El cuadro era grave, infección sin tratar, desnutrición, riesgo real. Jerónimo asintió, con la garganta seca, y preguntó si podía ver a Carolina. Después de los primeros procedimientos, respondieron. Cuando la enfermera se alejó, Beatriz tiró de la manga de su saco. ¿Se va a morir? Jerónimo sintió que el suelo cedía. La pregunta no venía con pánico, venía con miedo contenido, como de alguien que ya había aprendido a esperar lo peor. Se agachó hasta quedar a su altura. No, dijo con una firmeza que él mismo no sentía. No ahora, la están atendiendo. Te lo prometo. Ella observó su rostro durante unos segundos, como si estuviera midiendo la verdad. ¿De verdad lo prometes? Lo prometo. Y me quedo aquí. La palabra quedo salió pesada, definitiva. El silencio volvió, pero distinto. Jerónimo le ofreció agua. Ella aceptó un pequeño sorbo. Él respiró hondo e intentó de nuevo. ¿Tú sabes quién soy yo? Ella asintió, mirando la puerta del pasillo. Eres el hombre de la casa grande. Mamá decía que tú no sabías, que no era tu culpa. La defensa sencilla de la madre aplastó a Jerónimo. Sí era, dijo, tragando saliva. Yo debí haber sabido, debí haber cuidado. Ella frunció el ceño. Tú no sabías que yo existía, pero debí haber sido mejor con ella, respondió sintiendo que las lágrimas regresaban. Fui duro, fui injusto. La niña pensó un momento y dijo, con la lógica cruda de la infancia, ella lloró mucho cuando nos quedamos sin casa. Jerónimo giró el rostro, incapaz de contener el llanto. Perdóname,
murmuró, sin saber si hablaba con Beatriz, con Carolina o consigo mismo. Ella tocó su mano, suave. No llores. Mamá se pone triste cuando lloras. Él asintió intentando recomponerse. Voy a aprender a cuidar. De las dos, aunque no sepa bien cómo. Después de un tiempo que pareció interminable, un médico se acercó con expresión seria. Explicó que Carolina había llegado al límite, que el tratamiento sería intensivo y que los siguientes días exigirían atención constante. Jerónimo escuchó todo en silencio, asintiendo, grabando cada palabra como si fuera un contrato. Cuando el médico se fue, el miedo cambió de nombre. Ahora había protocolos, informes, preguntas inevitables. ¿Y si creen que no soy apto?, pensó, odiando su propia inseguridad. Beatriz se acercó más y apoyó la cabeza en su brazo, agotada. Jerónimo se quedó inmóvil para no despertarla, sintiendo ese peso ligero como una responsabilidad absoluta. Comprendió que la culpa no era solo por lo que había hecho, sino por lo que aún podía fallar en hacer. No puedo equivocarme otra vez, prometió en silencio. No por orgullo, por la supervivencia de ellas. Cuando avisaron que Carolina estaba sedada y monitoreada, Jerónimo respiró un poco mejor, pero el alivio fue incompleto. Aún había puertas por abrir, decisiones que se cobrarían. Miró a Beatriz dormida y entendió que el peligro no había pasado, solo había cambiado de forma. Y esta vez no bastaría con controlar el mundo. Haría falta permanecer. La amenaza no llegó con gritos ni sirenas. Llegó con pasos tranquilos, una carpeta discreta y una sonrisa entrenada. Cuando la trabajadora social entró a la habitación, Carolina sintió que todo su cuerpo se tensaba incluso antes de escuchar la primera pregunta. El corazón se le aceleró como si hubiera regresado al galpón. Jerónimo lo notó de inmediato. La mano de ella tembló al acomodar la sábana. Los ojos buscaron a su hija como quien comprueba que todavía está ahí. No, pensó Carolina, tragando saliva. Ahora no. Ya perdí todo, menos a ella. Las preguntas llegaron en un tono suave, pero cada una sonaba como una puerta que se cerraba. ¿Dónde dormía Beatriz antes de llegar aquí? ¿Cuánto tiempo llevaban sin un domicilio fijo? ¿Tenía seguimiento médico regular? Carolina intentó responder, pero la voz le falló. Las palabras se atropellaban y la verdad, cruda, desnuda, siempre parecía equivocada cuando se decía en voz alta. Jerónimo observaba, sintiendo el peso del sistema ponerse en marcha. Aquello no era una acusación, era un protocolo. Y los protocolos no sienten compasión. Cuando preguntaron quién era el responsable legal, Carolina palideció. Miró a Jerónimo por un segundo y desvió la mirada, como si temiera que él aprovechara la grieta. La trabajadora social anotó algo, agradeció y dijo que volvería más tarde. La habitación quedó demasiado silenciosa. Carolina atrajo a su hija hacia sí y la abrazó con fuerza, como si alguien pudiera arrancársela en cualquier momento. «Me la van a quitar», susurró dejando escapar el pánico. «Sé cómo funciona esto». Jerónimo se acercó despacio. «Nadie la va a quitar». «Tú no entiendes», replicó ella con los ojos llenos de lágrimas. «Ya me juzgaron antes, ya me desecharon. Me miran y ven riesgo». Beatriz levantó el rostro confundida. «Mamá, ¿me voy a tener que ir?» La pregunta atravesó a Jerónimo como un golpe. Se agachó frente a ella, firme. «No, tú te quedas con tu mamá. Eso no se negocia». Carolina lo miró, desconfiada. «Es fácil decirlo cuando se tiene dinero». «No es eso», respondió Jerónimo con urgencia contenida. «No quiero separarlas, nunca quise. No estoy aquí para quitar nada. Estoy aquí para proteger lo que ya existe». Ella respiró hondo, intentando contener el llanto. «Las promesas no me salvan. La ley no se rige por promesas». Jerónimo asintió. «Por eso lo haré de la manera correcta, sin atajos, sin mentiras». Se pasó la mano por el rostro. Abogados, orientación, todo transparente.
Si alguien pregunta, diré toda la verdad. ¿Y si dicen que tú puedes quedarte con ella?, preguntó Carolina con la voz quebrada. ¿Aceptarías? Él respondió sin dudar. No. El silencio que siguió fue denso. Carolina parpadeó, como si no hubiera oído bien. ¿Cómo que no? No voy a quitarle a Beatriz a su madre, dijo Jerónimo firme. Ya quité demasiado. Si voy a ser padre, será sumando, nunca arrancando. Beatriz se acercó y le tomó la mano. No quiero volver al lugar oscuro, dijo en voz baja. Jerónimo apretó su mano con cuidado. No vas a volver, yo me quedo aquí. Miró a Carolina. Aunque me cueste todo. Carolina lloró en silencio, con el rostro vuelto hacia la ventana. No era alivio, era agotamiento. Por primera vez, desde que el sistema tocó la puerta, sintió que no estaba sola frente a él. Todavía habría formularios, visitas, decisiones difíciles, pero algo nuevo flotaba en el aire, una elección clara. Jerónimo no estaba ahí para ganar. Estaba ahí para permanecer y para asegurarse de que madre e hija no volvieran a ser separadas. El juicio no parecía un lugar para Beatriz. La sala era fría, alta, con olor a papel viejo y producto de limpieza. Había bancas rígidas, rostros neutros, miradas que observaban como si el dolor ajeno fuera rutina. Incluso antes de empezar, Carolina ya estaba tensa, con las manos apretadas en el regazo, intentando no mostrar cuánto temblaba. Su hija, sentada a su lado, balanceaba los pies sin entender del todo por qué ese lugar hacía que los adultos respiraran distinto. Jerónimo estaba unos pasos atrás, serio, contenido, pero por dentro sentía un nudo que no se deshacía. Todo lo que haga aquí va a marcar la vida de ellas, pensaba. El proceso había avanzado demasiado rápido, como si el mundo quisiera ordenar en semanas lo que él desordenó durante años. La prueba de ADN oficial ya estaba en el expediente, confirmada en blanco y negro. Paternidad. Jerónimo recordaba el sobre abriéndose, el documento entregado, la palabra que lo cambiaba todo sin pedir permiso. Padre. Una palabra simple, pero que convertía la sala del tribunal en un campo minado. Porque a partir de ahí, el miedo se transformaba en posibilidad, custodia, disputa, decisión judicial. Y Carolina lo sabía. Cada vez que miraba a Jerónimo, era como si preguntara sin sonido. ¿Vas a hacerme esto otra vez? Cuando los llamaron, Carolina se levantó despacio. El cuerpo todavía cargaba señales de debilidad, como si la enfermedad hubiera dejado marcas invisibles. Su hija le tomó la mano y Carolina apretó con fuerza, como quien se aferra a un ancla. Jerónimo vio ese gesto y sintió arder la culpa. Ella no le tiene miedo al juez, pensó. Me tiene miedo a mí. El juez abrió la audiencia con una voz firme, profesional, casi indiferente. Habló de la situación de Beatriz, de las condiciones previas, de que el hospital había activado el protocolo, de la prueba que confirmaba la paternidad. Las palabras eran correctas, pero cortaban como cuchillas. Carolina escuchaba en silencio, respirando de forma corta. En algunos momentos parecía que iba a interrumpir, pero se contenía, como quien sabe que cualquier explosión puede usarse en su contra. Cuando el juez mencionó la posibilidad de custodia compartida y la capacidad financiera del padre, el aire en la sala cambió. Todas las miradas se dirigieron a Jerónimo. El abogado de Carolina hizo preguntas directas, intentando dejar claro el vínculo, el cuidado, el sufrimiento. Carolina respondió con una honestidad que dolía. Me equivoqué al pedir ayuda tarde, dijo en voz baja. Pero nunca dejé a mi hija sin amor. Hice lo que pude, todos los días. El juez asintió, tomando notas. Entonces vino la pregunta que le heló la sangre. ¿Reconoce usted que, con la confirmación de la paternidad, el señor García tiene derechos legales sobre Beatriz? Carolina respiró hondo, endureciendo la mirada. Lo reconozco, dijo, y eso es lo que me da miedo. Jerónimo sintió la frase como un golpe. La sala quedó en silencio por un segundo, y en ese silencio cabía toda su historia. La humillación, el abandono, el hambre,
el galpón, la bolsa de comida. El juez entonces se volvió hacia Jerónimo con esa neutralidad que pesa. «Señor García, ¿desea solicitar la custodia? ¿Desea cambiar la residencia de Beatriz? ¿Solicita alguna medida inmediata?» Jerónimo se puso de pie. La madera de la banca crujió y el sonido pareció demasiado fuerte. Respiró hondo, sintiendo todas las miradas sobre él, no de admiración, sino de expectativa. Era el momento en que el mundo asumía que haría lo obvio: usar poder, dinero, influencia. Era el instante en que Carolina contuvo el aliento, como quien espera el golpe final. La niña lo miró con curiosidad, sin saber que esa respuesta podía cambiarlo todo. Jerónimo abrió la boca, pero las palabras tardaron un segundo en salir. Primero miró a Carolina. Ella intentaba parecer fuerte, pero los ojos delataban el miedo. Luego miró a Beatriz, pequeña, callada, sujetando la orilla de la ropa de su madre, como si ese contacto fuera seguridad. El pecho de Jerónimo se apretó. Su voz salió firme y quebrada al mismo tiempo. «No voy a pedir la custodia», dijo. «No voy a quitarle a Beatriz a su madre». Un murmullo leve recorrió la sala, como si nadie esperara eso. El juez arqueó las cejas. «¿Está usted seguro de lo que dice? ¿Es consciente de que la ley le garantiza ese derecho?» Jerónimo asintió sin desviar la mirada. «Estoy seguro. Ya quité demasiado. Ya causé demasiado dolor. No voy a repetirlo». Carolina parpadeó rápido, incrédula. Su abogado giró la cabeza, sorprendido. Beatriz miró a su madre y luego a Jerónimo, intentando entender. El juez hizo otra pregunta, más directa. «¿Desea al menos la custodia compartida inmediata?» Jerónimo respiró hondo. «Quiero ser padre», dijo, y la voz se le quebró un instante. «Quiero estar presente. Quiero sostener, cuidar, acompañar. Pero no voy a ser padre destruyendo lo que queda de ellas. No voy a separar a madre e hija. No lo haré». El juez se tomó unos segundos evaluándolo, como quien busca segundas intenciones. «¿Por qué toma esta decisión?», preguntó. Jerónimo tragó saliva. «Porque sé lo que es ser poderoso y creer que eso da derecho a tomar. Yo hice eso con la madre de mi hija. La humillé, la expulsé, y durante años viví como si eso no tuviera consecuencias». Miró a Beatriz, bajando la voz. «La consecuencia está aquí. No voy a convertir mi arrepentimiento en otra violencia». Carolina no lloró en voz alta. Se quedó inmóvil, pero los ojos se le llenaron de agua. Por primera vez veía algo real de cambio, no un discurso. Aún había dolor, aún había desconfianza, aún existía un pasado que no desaparecía. Pero ahí, en ese lugar frío, Jerónimo eligió lo opuesto a lo que siempre había elegido. Y eso movió algo dentro de ella que no quería admitir. El juez tomó nota, habló con los abogados, mencionó medidas provisionales, acompañamiento, la necesidad de estabilidad. La decisión encaminaba la convivencia de manera organizada, sin ruptura, con Carolina y Beatriz protegidas y Jerónimo asumiendo responsabilidades sin imponer posesión. Cuando la audiencia terminó, Carolina soltó el aire que llevaba reteniendo demasiado tiempo, como quien vuelve a la superficie después de casi ahogarse. Jerónimo se acercó despacio, sin invadir. «Hablé en serio», dijo en voz baja. «No voy a quitártela. Solo quiero hacer lo correcto». Carolina lo miró, aún temblando por dentro. «¿Tienes idea de lo que podrías haberme hecho ahora?», susurró. Jerónimo bajó la cabeza. «Sí, y por eso no lo hice». Beatriz tomó la mano de su madre y preguntó en voz baja, confundida. «¿Nos vamos juntas?». Carolina se agachó, abrazó a su hija con fuerza y respondió con la voz entrecortada. «Sí, mi amor, sí». Jerónimo observó la escena y sintió un tipo de dolor distinto, casi limpio, el dolor de quien finalmente entiende que el amor no es posesión, es presencia. Y mientras salían de esa sala fría,
Supo que el juicio había terminado en el papel, pero el verdadero juicio, el de demostrar que había cambiado, apenas comenzaba. La entrada a la mansión no tuvo nada de triunfal. El portón se abrió despacio y Carolina sintió que el estómago se le revolvía al cruzar ese límite que años atrás la había expulsado herida. Apretaba la mano de Beatriz con fuerza, como si el suelo pudiera desaparecer. Jerónimo caminaba unos pasos detrás, atento a cada reacción, como quien entra a una casa que ya no reconoce. El silencio de los pasillos era el mismo, pero ahora parecía acusador. Cada pared guardaba un recuerdo, cada puerta, una humillación antigua. Beatriz fue la primera en reaccionar al espacio. Miró los techos altos, los cuadros, el brillo excesivo. No sonrió. Caminó despacio, probando el lugar con los pies, como quien pisa hielo delgado. La primera noche, Jerónimo notó algo que lo golpeó de lleno. Al arreglar la cama, ella escondió pedazos de pan debajo de la almohada, luego dentro de la funda, luego en el bolsillo del pijama. Pequeños amuletos contra el hambre. Carolina también lo vio. Cerró los ojos un instante, respirando hondo para no llorar. Jerónimo sintió la culpa subirle caliente. Esta es mi herencia, pensó. Esto es lo que dejé. Intentando compensar, se equivocó. Llenó el cuarto de juguetes caros, ropa nueva, cajas y más cajas. Creyó que la abundancia borraría la escasez, que el exceso curaría el trauma. Beatriz quedó confundida, no emocionada. Carolina estalló una mañana demasiado silenciosa. «Basta», dijo con la voz firme pero temblorosa. «¿Crees que esto soluciona algo? ¿Crees que las cosas sustituyen la seguridad?» Jerónimo intentó explicarse, tropezando con las palabras. «Yo solo quiero que no le falte nada». «Lo que le falta no está en las cajas», respondió Carolina tocándose el pecho. «Está aquí». Beatriz comenzó a llorar, creyendo que la discusión era por su culpa. Jerónimo se arrodilló, torpe, y pidió perdón mirándola a los ojos pequeños. «La culpa es mía, no es tuya, nunca lo fue». La frase salió simple pero verdadera, y por primera vez él entendió que ser padre no era acertar siempre, era asumir cuando se equivocaba. Días después, Jerónimo tomó una decisión que le daba más miedo que cualquier audiencia. Reunió a todos los empleados en la sala principal, el mismo espacio donde, años antes, Carolina había sido humillada. Ella se quedó en la puerta, dudosa. Beatriz le sostuvo la mano. Jerónimo respiró hondo y comenzó sin discurso preparado. «Me equivoqué con Carolina», dijo con la voz clara. «La humillé, la expulsé, usé el poder para huir de la responsabilidad». El silencio fue absoluto. «Las consecuencias están aquí», continuó mirando a Beatriz. «No puedo borrar el pasado, pero puedo dejar de fingir que no ocurrió. No hubo aplausos, hubo peso, hubo entendimiento». Carolina sintió que algo se movía dentro de ella. No perdón todavía, pero sí reconocimiento. La mansión empezó a cambiar despacio, no en la arquitectura, sino en el ambiente. Jerónimo empezó a escuchar más que a ordenar. Se equivocaba menos por imposición y más por cuidado. Beatriz dejó de esconder pan en el desayuno. Luego sacó los pedazos escondidos del cuarto. Pequeñas victorias silenciosas. Una noche común, Carolina se dio cuenta de que ya no se encogía al oír pasos en el pasillo, y Jerónimo entendió que ya no necesitaba controlar cada detalle para sentirse completo. La convivencia no borró el trauma, pero abrió espacio para algo nuevo, una transformación que no venía del dinero, sino de la humildad. La convivencia, incluso después de todo, no se convirtió en un cuento de hadas de un día para otro. Hubo recaídas. Hubo mañanas en las que Carolina despertaba cerrada, hablaba poco, revivía escenas antiguas como si estuvieran ocurriendo otra vez. Hubo días en que Jerónimo, sin darse cuenta, levantaba la voz, daba órdenes con el mismo tono duro de antes, y bastaba eso para que el ambiente se tensara. Beatriz lo sentía. Se detenía en medio del pasillo, observaba a los dos,
su pequeño cuerpo atento a cualquier señal de ruptura. Nada era lineal, era avance y retroceso, acercamiento y defensa. Algunas noches Carolina lloraba sola en el cuarto, sintiendo culpa porque aún doliera. Si él cambió, ¿por qué yo no logro olvidar?, pensaba. Jerónimo, del otro lado de la puerta, respetaba el silencio. Incluso cuando el impulso era pedir perdón otra vez, explicar otra vez, prometer otra vez, aprendió con dificultad que el perdón no se acelera, que amar también es soportar la espera. En lugar de palabras ofrecía presencia. Estaba ahí en el desayuno, en las consultas, en las rutinas pequeñas, incluso cuando no recibía nada a cambio. Poco a poco, los días buenos comenzaron a aparecer con más frecuencia. No borraban los malos, pero los equilibraban. Carolina empezó a notar que Jerónimo no cambiaba solo cuando era observado. Cambiaba cuando se equivocaba, y lo reconocía. Cambiaba cuando escuchaba sin defenderse. Una madrugada lo encontró en la cocina, sentado en el suelo, exhausto, como si el peso finalmente hubiera llegado a los huesos. «No sé si pueda perdonarte por completo», dijo ella, con una honestidad cruda. «Me quedo de todos modos», respondió él sin levantarse. «Incluso si nunca pasa, incluso si tengo que demostrarlo todos los días». Ahí fue donde algo se dio de verdad. No de forma grandiosa, sino humana. Comenzaron a surgir conversaciones sin tensión. Se escaparon risas tímidas. El romance no regresó como una pasión arrebatadora. Regresó como cuidado, como respeto, como dos adultos heridos aprendiendo a no lastimarse otra vez. Carolina se dio cuenta de que el amor que nacía ahora era distinto, menos idealizado, más real. Y eso, paradójicamente, la hizo sentirse segura por primera vez. Beatriz fue el termómetro de todo. Al principio todavía escondía comida cuando los días eran difíciles. Después dejó de hacerlo. Comenzó a dormir toda la noche. Empezó a dibujar a los tres juntos, dejando los papeles esparcidos por la casa, como si marcara ese espacio con felicidad. Un día le entregó un dibujo a Jerónimo y dijo simplemente: «Ahora la casa se siente tranquila de una forma bonita». Él sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Esa frase valía más que cualquier absolución. El perdón, cuando llegó, no fue un anuncio, fue una decisión. Una noche común, sentados en la terraza, Carolina respiró hondo, como quien suelta algo que ha pesado durante años. «Te perdono», dijo con la voz firme a pesar del temblor. «No porque lo merezcas, sino porque ya no quiero cargar con esto. Quiero vivir en paz». Jerónimo lloró, pero era un llanto distinto, limpio. «Recibí una segunda oportunidad», respondió. «Y sé que pocos la reciben. No la voy a desperdiciar». Beatriz apareció con sueño, frotándose los ojos, y caminó hacia ellos. Tomó una mano de cada uno y preguntó, como si fuera lo más importante del mundo: «Ahora somos una familia, ¿verdad?». Jerónimo miró a Carolina esperando. Ella asintió con una sonrisa contenida y verdadera. «Lo somos». «Sí», completó él con la voz firme. «Y esta vez me quedo». La última imagen no fue grandiosa, fue cotidiana. Una mesa servida con comida suficiente, risas suaves, una casa que ya no necesitaba silencio para parecer ordenada. La comida ya no desaparecía, porque ahí nadie pasaba hambre, ni de pan, ni de amor. Y su historia quedó como recuerdo y lección. El control construye muros, la presencia construye hogares, y el perdón, cuando es difícil y aún así elegido, no borra el pasado, transforma el futuro. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.